Hermanos en Cristo, bienvenidos. Buenas noches. Estamos listos para iniciar la sesión 156 del curso de Catecismo de la Iglesia Católica que, como todos los lunes, transmite la página Soledad de Cristo, ya hace algunas semanas a través del portal YouTube. Así que pedimos de antemano que puedan darle like, compartir y suscribirse para que reciban las notificaciones. Y ante el ingreso habitual del Padre Augusto, quien es el guía espiritual de este curso, vamos con el acostumbrado y breve resumen de lo que significó la sesión anterior, la número 155, referida y enmarcada en los numerales 602 y 603. Dios le hizo pecado por nosotros. En esa sesión, y más precisamente en la sesión anterior, que es Dios tiene la iniciativa de amor redentor universal, los numerales, corrijo, 604, 605, el Padre Augusto estaba mostrándonos un poco lo que ha significado la importancia del Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? De estos, la entrega del Señor que se entregó por los pecados que se ha cometido, que seguimos cometiendo y que se seguirán cometiendo. Y a veces se confunde esto con el tema de la reparación. Hizo mucho énfasis en ese punto y causó bastante duda, hubo muchas preguntas referidas a este punto y en donde el padre fue enfático en afirmar que las mejores formas de hacer una reparación es hacer la voluntad de Dios, que es una frase repetida en el Padre Nuestro, que lo podemos hacer de paporreta o casi en automático, pero que pocas veces se analiza y se profundiza y se realiza. Otro tema es también ser santos, aquel llamado que estamos todos invitados a la santidad, pero que muchos creen y creemos, también nos incluimos en que es una vía muy alta, improbable, porque sentimos que nuestra naturaleza pecadora no tiene reparación, pero en Cristo Jesús, en la oración está el camino para llegar a esa plenitud. Y también hay que tomar en cuenta que la soberbia muchas veces nos puede ganar y esto es histórico. Desde el inicio de la iglesia, más precisamente con el pelagianismo y otras variables, hubieron esas circunstancias que ya se ha tocado en anteriores sesiones. Aquí me detengo, hermanos, un poco para que también puedan participar y hacer bastante importante su opinión, lo que puedan haber también tenido como apuntes para retroalimentarnos, ya que eso es una de las dinámicas que nos enriquece a todos. Si no hubiera alguna participación, estaríamos empezando. Hermano Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Eh, Algo que estuvimos reflexionando con el padre en la sesión pasada fue eh, ese amor que que nos relaciona, ¿no? Que nos relaciona con Dios, que nos relaciona con los demás, que nos relaciona con nosotros mismos, ¿no? Que es a través de esa relación de amor nosotros entramos en en la dimensión del misterio, ¿no? El misterio trinitario. Y es a través de esa relación de amor que nos unimos a Dios, es, digamos, esa relación que se manifiesta gracias a la oración, a través de la oración, y que todo eso lo mueve Jesucristo, ¿no? Todo eso lo mueve en nosotros nuestro Señor Jesucristo. Y que la oración es una relación con nuestro Señor y que esa relación es una relación de amor y, y que todo lo que hacemos debe convertirse en oración, ¿no? Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todo debe ser oración. Y así cumplimos pues cuando decimos pues en la celebración de la Santa Misa, con Él y en Él, ¿no? Entonces, todo lo tenemos que hacer con Él y en Él, ¿no? Eso era nada más lo que quería comentar, hermano. Gracias. Gracias, Néstor. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, hermanos. Bueno, solamente compartir, yo, bueno, recuerdo, ¿no? Que hice el comentario, ¿no? al Padre Augusto sobre esa petición que le hace aquel discípulo de
del Señor, de Jesús, ¿no? Cuando, bueno, le dice, enséñanos a orar, ¿no? Maestro, enséñanos a orar, ¿no? Que fue, pues, bueno, la lectura del Evangelio el domingo pasado, ¿no? Entonces, eh, bueno, fue muy importante, ¿no? La reflexión sobre la oración, ¿no? Que es un don, que más que hablarle nosotros, de repente hablar de más, ¿no? Al momento de rezar, pues, es, bueno, tener esa relación con Dios, ¿no? Como, bueno, lo comentaban hace un momento, ¿no? Y que es Dios el que, bueno, nos da nos puede conceder esa gracia, ¿no? Y supongo yo, pues, que también lo habrá hecho bueno, con el discípulo, ¿no? Que le hizo esta petición al Señor, ¿no? Padre, enséñanos a orar, ¿no? Y, y bueno, eso, ¿no? Es lo que les quería compartir. Muy bien, Carol. Y precisamente el tema de la oración es un punto que el padre incidió y remarcó ya lo que había enseñado en sesiones anteriores sobre el tipo de oración y cómo a veces nos extraviamos en los discursos, en las situaciones complejas, difíciles, eh, creyendo hacer de repente nosotros los guías del Espíritu para que pueda hacer nuestra voluntad. Y es tan fino eso que hay que tener mucho cuidado. Obviamente que lo importante en la oración es entregar todo lo que de corazón creemos que necesitamos, pero al final es el Señor quien decide, ¿no? El Señor sabe lo que nosotros queremos, nuestras dolencias, nuestras carencias y lo que buscamos. Y Él va a ir obrando, pero para eso hay que dejarnos tocar en la fe para poder también pedir con fe algunas cosas, abrir nuestro corazón y ser lo más honestos posibles. Y es una práctica constante además. Bien, hermanos, entonces, habiendo hecho algunas pinceladas y algunos aportes en este previo resumen, vamos a este momento a presentar a nuestro guía espiritual, el Padre Augusto Melo y Navarro, para que junto a él podamos iniciar la sesión número 156, que en esta oportunidad va a estar referida a los temas que se van a abordar a partir de este numeral 606 en adelante, y estamos en otro capítulo. Si podemos ir revisando el catecismo, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Toda la vida de Cristo es oblación al Padre, ¿no? Esa ofrenda que buscamos también tener en cuenta porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, antes de pasar, si hubiera alguna inquietud más, ya también está con nosotros Isabel, Reinaldo, agradeciendo su presencia. No olvidando que también todos los miércoles a partir de las 8:30 de la noche estamos compartiendo juntos el Santo Rosario en la página Soledad de Cristo. Y también siempre los lunes, no olvidarse la agenda, por eso pedimos que compartan estas transmisiones para continuar con las enseñanzas para gusto a través del curso de Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, ya estamos por empezar esta sesión 156 con la presencia del Padre Augusto Melo Navarro, quien nos va a entregar esta enseñanza el día de hoy. Padre Augusto, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida y en el día de hoy, todo partan de ti como su fuente, todo parta de ti como su fin. Y lo hacemos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Entonces, si no hubiera ningún comentario, pregunta de lo anterior, vamos a compartir el documento en el numeral que nos hemos quedado. ¿Está bien? Les comparto el documento.
correspondería, como anunciaba Mario, este acápite Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados, muy pertinente y en relación a lo que veíamos en el Evangelio del día domingo, de ayer domingo, que justamente lo comentábamos, es la manifestación del amor extremo, del amor agape, de su donación. Y eso, ese dar de Jesucristo es lo opuesto a la codicia. La codicia es tener, retener, controlar. El Señor es entregar. Y entonces se nos dice, toda la vida de Cristo es oblación. Jesucristo viene a hacer la voluntad del Padre y la voluntad del Padre es que revele el amor extremo y el amor extremo es donación, entrega, oblación. Y mi alimento, dice el Señor, es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, primera de Juan 2:2, es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Y si es que el Señor hace eso, nosotros si participamos en su misión, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Y entonces, por eso es tan importante el pasaje que veíamos, repito, el domingo, porque el centro de nuestra fe es que Dios nos ama y nos da su amor para que nosotros con ese amor, no con un voluntarismo, no con un autoperfeccionamiento, pensemos que lo podemos hacer porque el amor agape es amor divino, no es amor humano, es un amor que tenemos que recibir, que acogemos, no es un amor que es propio de nuestra naturaleza. Por eso es que nosotros tenemos una vida sobrenatural que justamente nos hace capaces desde el bautismo, fruto de la Pascua de Cristo, amar de esa manera. Numeral 607. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, el hombre nuevo, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Lo dirá el Señor en Getsemaní: Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora es para esto, ¿no? Lo dice a continuación de esos dos griegos que van a buscar a Felipe y a Andrés, que querían conocer a Jesús, y Jesús les dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y a continuación va a decir esa frase, Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora, es para esto. Justamente antes de lo que va a ocurrir en el capítulo 13, la segunda parte del Evangelio, que empieza con ese, ha llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber, Juan 18. Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido, Juan 19:30 dice, tengo sed. Es decir, el Señor en toda su vida terrena revela que es, podríamos decir y traducir si quieren, oblación al Padre, es amor agape, porque el Padre y el Hijo se aman y se donan totalmente. Ese don es la tercera persona de la Santísima Trinidad del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor nos está revelando. No es una doctrina, no es un conocimiento oculto, es la persona del Verbo eterno encarnado que manifiesta todo este designio de amor que el Señor nos ha hecho conocer, entrar en ese misterio.
Es un misterio de amor. Y entonces vamos al siguiente numeral, 607. Dice, este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora. El cáliz que me ha dado mi Padre no voy a beber. Creo que he duplicado esto, ¿no? Ya. Y entonces voy a cerrar un momento para que podamos tener algo que compartir. Cuando nosotros leemos estos pasajes, se nos aclara algo muy importante que creo que vale la pena insistir, porque lo hemos mencionado más de una vez. Alguien me puede enseñar en el sentido de aprendizaje, enseñanza, según lo que es el dinamismo intelectual y la capacidad de aprender del ser humano. Amar de esa manera es algo que lo estudio y lo pongo en práctica porque me lo aprendo, eso sería voluntarismo. El amor, por eso se nos dice, es la persona del Espíritu Santo que el Verbo Eterno de junto al Padre nos envía y que nosotros hemos recibido en el bautismo. Por eso es que el Papa Benedicto XVI, en el numeral primero de su encíclica Dios es amor, nos dice que nadie se hace cristiano por una doctrina o por una moral, sino por el encuentro con una persona, que es la persona de Jesucristo. Y ese encuentro es un encuentro de amor donde el Señor nos ama primero y nos da su amor. Ese amor que recibimos nos hace capaces de que nosotros podamos amar como el Señor nos ama, perdonar como el Señor nos perdona, a Dios mismo, a nosotros mismos y a otras criaturas humanas. Eso lo vivió nuestro Señor Jesucristo, lo reveló nuestro Señor Jesucristo y nos lo comunica nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso nos ayuda justamente a darnos cuenta, lo que hemos dicho también varias veces, que la fe es mucho más que una creencia religiosa, mucho más que asentir a una doctrina, porque si yo puedo asentir a la doctrina, pero diciendo y asintiendo esa doctrina, si el Señor no me diera ese amor, esa vida en Cristo, esa vida en el Espíritu, yo no podría amar de esa manera. Y entonces nos damos cuenta que justamente el fundamento de nuestra fe es esa comunión de amor, ese encuentro de Dios y las criaturas humanas que se ha realizado en la encarnación y se nos ha comunicado fruto de su Pascua. Y en nosotros, desde el bautismo, el Señor ya está en nosotros, pero está manso y humilde. Está sustancialmente presente en espíritu. Eso nos lo dice la iglesia, nos lo enseña el Señor Jesús, nos lo enseña San Pablo, nosotros somos templo de Dios. Ahora, lo que falta es que tomemos conciencia y vayamos a esa fuente. Y eso es lo que también experimenta San Agustín, lo veíamos en estas últimas semanas, cuando San Agustín se da cuenta que él está buscando por fuera lo que está dentro. Y entonces en el pasaje que veíamos el domingo, justamente el tema de la codicia es tener, y yo no puedo tener a Dios. Yo no puedo acumular a Dios, porque yo no soy el que gobierno la voluntad de Dios, sino que yo tengo que acoger ese don que es el don que Él me da, su entrega, su oblación, para que yo haga su voluntad
y de esa manera yo también, cada uno de nosotros también, la humanidad entera, la iglesia peregrina, pueda amar como el Señor nos ama. Hay un solo mandamiento nuevo. Y entonces esto es el centro de nuestra fe, el centro de nuestra esperanza, y es la caridad cristiana, porque nosotros estamos llamados y somos enviados para amar como el Señor nos ama, somos misioneros de esa caridad, de ese amor, somos portadores de ese amor, pero lo que impide es cuando nosotros, llenos de quereres, llenos de ruidos, podemos ser seducidos por la mirada del mundo, que es una mirada vana, pasajera, y que nos va a seducir, haciéndonos creer que si nosotros tenemos recursos, tenemos medios y los acumulamos, nosotros vamos a ser felices. Pero podemos tener todo, pero no podremos tener ese amor de Dios que podremos acumular, sino al contrario. Ese amor será un querer más entre otros quereres, porque si nosotros actuamos así, nuestro amor eros no será purificado y tendremos múltiples quereres que competirán entre sí. Y claro, lo inmediato, lo pasajero, será lo que nos parecerá más concreto, más práctico, y podremos creer que lo del Señor está lejos, no, no es tan concreto, y eso es justamente lo que va a impedir que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad. Y sin eso, sin esa vida nueva, nosotros no podremos ser testigos. Entonces, como podemos comprender, este tema es muy importante. Yo no sé si ustedes quieren hacer algún comentario, pregunta y tener algún tipo de diálogo, si les parece lo suficientemente claro o hay algo que piensan que debería de ser comentado, entendido mejor y tal vez podemos hacer algún comentario que pueda ayudar. No sé si es que alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Me parece que había entrado Félix y se salió o no entró. A ver, Néstor, creo que estás levantando la mano. Sí, sí, Padre Gusto. Esto, justo mientras usted estaba haciendo la reflexión, se me venía a la memoria esta oración colecta que esto, no recuerdo exactamente la oración, pero lo que recuerdo es esta frase que dice que ames, Señor, que ames en nosotros lo que amas en tu Hijo, en tu Hijo único, me parece que es así la oración. Eh, Y es que efectivamente está en uno de los prefacios, ¿no? Nosotros, justamente, eso es lo que nosotros en el bautismo somos ungidos por el óleo que es el santo crisma. Y mediante el santo crisma, nosotros nos hacemos otros Cristos, cuerpo de Cristo. Y entonces, por ese don bautismal, el Señor nos reconoce como hijos, porque ama en nosotros justamente el que nosotros seamos capaces de amar porque estamos ungidos por el mismo Espíritu de Cristo. El Señor Dios Padre reconoce esa presencia, diríamos, del Espíritu de Cristo en nosotros y nos reconoce sus hijos. Pero eso que nosotros tenemos en nosotros lo podemos esconder, lo podemos sepultar, como el Señor mencionaba en esa parábola del tesoro escondido, de ese campo. Y entonces, claro, eso es lo que experimenta San Agustín. Él está buscando por fuera, si uno conoce algo de la vida de este santo, doctor de la Iglesia, ha buscado en placeres carnales, ha buscado en fama, en prestigio, ha buscado en el conocimiento intelectual y él no encuentra lo que está buscando.
Y entonces por eso va a decir esa frase. Tarde te amé, hermosura tan antigua, tan nueva. Te buscaba por fuera y estabas dentro. Y como hemos comentado en otras ocasiones, nosotros somos criaturas humanas que hemos venido a la existencia en esta etapa del racionalismo, donde se exalta la razón y entonces la gente cree que la ciencia, la inteligencia humana está por encima de la fe. Y claro, puede llegar a creer que la fe, como muchas personas creo que ahora tenemos esa dificultad, creer que la fe es una creencia religiosa más prácticas religiosas y no lo que se nos revela, como hemos comentado, que la fe es la presencia sustancial de Dios en nosotros desde el bautismo. Claro, no con toda su gloria y majestad, sino manso y humilde. Y entonces por eso esperamos su venida gloriosa, pero no porque es manso y humilde significa que ama menos, que es menos poderoso, sino que se manifiesta pues como brisa suave, no como terremoto, no como huracán, como experimenta Elías. Entonces nosotros tenemos esa vida nueva, esa vida Zoé desde el bautismo. Y es esa vida nueva la que nos hace capaces de amar como el Señor nos ama y crecemos en esa vida nueva y descubrimos esa vida nueva cuando acudimos a los sacramentos que nos permiten crecer en esa vida nueva, porque justamente el misterio es que en esa vida nueva nosotros tenemos que crecer y tenemos que disminuir en ese hombre viejo. Y claro, de eso también hablaba San Pablo en la segunda lectura del domingo 18. No sé si eso te, te parece que ayuda, Néstor, o quieres hacer alguna otra puntualización o comentario. No, sí, ayuda mucho, padre, ayuda mucho. Bueno, entonces escuchemos a Félix. Buenas Buenas noches, noches, padre. Félix. Buenas ¿Cómo noches. es? Buenas noches todos. Padre, yo capté algo, tengo ciertos problemas yo para entender ciertas cosas, pero el amor de Dios es un don que nosotros recibimos, nosotros no lo compramos, no lo podemos aumentar. Dios ya Sí. nos los ha dado y está con nosotros desde el bautismo. Pero nosotros, lo que le entendí es también que nosotros lo enterramos, digamos, de alguna forma, lo tapamos. Entonces, la pregunta era que nosotros lo que tenemos que hacer es desenterrar el amor de Dios, básicamente, ¿no? Y lo que Lo es, que ocurre, a ver, cómo lo enterramos es una figura de lo que se produce con la mundanización. Cuando nosotros, bautizados de niños, no se nos ayuda para que cuidemos ese don, entonces nosotros, pequeñas criaturas, fácilmente nos mundanizamos, somos seducidos por las cosas creadas y la belleza de las criaturas, y lo que vamos a querer es acumular. Yo ahora celebraba la misa en la tarde y yo recuerdo, no sé, de mi experiencia infantil, de niño. O sea, los niños fácilmente uno aprende a acumular cosas. En mi época, ahora me decían los niños, los que sigue habiendo hasta ahora, era muy común estos de los álbumes de figuritas y que uno quería llenar el álbum de figuritas. Yo creía que eso era algo del pasado. Ahora preguntaba y me decían que hasta ahora hay algo de eso, no sé, no conozco. Pero yo recuerdo cuando era niño había pues niños que tenían así sus cerros de figuritas, porque se compraban pues paquetes enteros y entonces querían llenar rapidito el álbum, perdón. Y también era común jugar las canicas.
Y entonces también habían niños que tenían sus frascos llenos de canicas. Y entonces un niño lleno de canicas se sentía pues que tenía muchas cosas. Entonces, claro, nosotros fácilmente somos mundanizados porque ese amor gratuito, sencillo, lo vamos enterrando en el sentido de que nos van seduciendo cosas materiales, cosas inmediatas, cosas que nosotros podemos controlar, acumular, y podemos creer fácilmente que esas cosas son las que nos van a hacer felices. Ese es el Evangelio del domingo. Pero el amor de Dios, que es la persona del Espíritu Santo, la persona de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que habitan en nosotros, no es pues ese amor, es un amor diferente. Entonces, el mundo nos dice que amar de esa manera es una tontería, que si uno ama así, se van a aprovechar de ti, tú no vas a controlar, tú no vas a ser el más importante, tú no vas a tener, entre comillas, el poder, porque es algo pues que yo no domino, no controlo, no lo puedo usar para mi beneficio individual. Y entonces el mundo materialista, codicioso, en todas sus ideologías y vertientes políticas, entre comillas, culturales, nos va mundanizando. Eso es como enterrar ese amor de Dios. Nos parece muy sencillo, muy, diríamos, muy difícil de controlar, de retener y de acumular. Y entonces, claro, no nos hace los más importantes. Y entonces, claro, uno cae y compra, entre comillas, esa mirada atea, materialista, y fácilmente puede, si es que no tiene conciencia de que la fe no es simplemente una creencia religiosa, puede creer que esa creencia ya es obsoleta, que esa creencia ya no aplica, que ya era cosa del pasado. Y como las criaturas humanas somos los jueces supremos de nuestras creencias, entonces uno puede descartar la fe. No la podemos eliminar totalmente, no podemos apagar la mecha vacilante, no podemos quebrar la caña cascada, pero sí la podemos debilitar y podemos gran parte de nuestra vida estar en esas inquietudes de buscar por aquí, por allá, y San Agustín dice, buscaba por fuera, estabas dentro. Él hace la confesión de su experiencia personal. Y claro, esa experiencia personal de San Agustín, yo creo que la mayoría, si no todas las criaturas humanas, en el tiempo presente la compartimos, porque el mundo nos induce a esa mundanización. Ese don Mateo, muchas veces nosotros lo asumimos. A eso es lo que le estoy llamando enterrar, porque la palabra que el Señor utiliza, emplea en la parábola del tesoro escondido en el campo. Padre, bueno, entonces desenterrarlo es desmundanizándonos. Uno Eh, toma conciencia de que ya. en esas cosas del mundo no encuentra lo que espera, y entonces uno lo que tiene que hacer es, no con su propia voluntad, no nos podemos desmundanizar como un ejercicio de autoperfeccionamiento, sino volvemos al Señor. Hay creencias religiosas, orientales, por ejemplo, que promueven pues una, entre comillas, desmundanización, por ejemplo, el budismo, pero es una desmundanización que no se centra en el amor, sino en el dejar de sufrir, pero para dejar de sufrir es dejar de amar, es decir, eludir las relaciones personales. Y entonces ese afán de
de autoperfeccionamiento, en realidad nos despersonaliza, nos cosifica, nos encierra en nosotros mismos y claro, de esa manera dejamos de sufrir, entre comillas, pero también dejamos de amar, porque amar como el Señor ama duele. ¿Por qué duele? Porque justamente muchas personas no lo van no van a entender, no van a corresponder y nos va a doler porque nosotros necesitamos ser purificados. Por eso es que no puede ser algo autoperfeccionado. El Señor lo hace. Por eso es que el Señor le dice en el Evangelio de hoy, lo mencionábamos, el Señor le dice a ese personaje, que le pide que le diga a su hermano, le está dando una orden al Señor, pero además le dice que el Señor sea juez, que dirima, que sea árbitro. Y el Señor dice, no, porque el Señor lo que viene no es a darnos bienes temporales, dividiéndonos por cosas vanas, sino Él viene a entregarse, a darnos ese don que es Él mismo, es Dios. No sé si con eso ayuda un poco. Sí, padre, a mí la parte que siempre me da la duda es esto de lo que ha dicho, amar como Dios ama, amar como Dios duele. Entonces hay ocasiones, digamos, y yo tenía siempre esto de que amar es una decisión. Entonces hay veces en que, digamos, yo hago algunas cosas, digo, uy, esto me duele, no lo quiero, pero bueno, pues ya es por amor a Dios, pero no lo siento para nada. O sea, lo siento como una tarea, digamos. Entonces, bueno, lo hago, no voy a esperar a que me salga el Yo corazón, porque me pienso que salgan las ganas. señalar que amar es una decisión no es tan preciso, ¿ya? Porque parecería que está algo en nuestro dominio. Amar es un don, es una gracia. Dios se nos entrega. Lo que sí yo tengo que elegir es si lo acepto o lo rechazo. Lo que yo elijo es amar, acoger ese amor y crecer en ese amor o rechazar ese amor. Pero cuando yo rechazo el amor de Dios, me rechazo a mí mismo, porque yo soy criatura de Dios. Yo no me he dado la vida a mí mismo. Y si es que yo me alejo del amor de Dios, yo me alejo de mí mismo, más, no solamente de Dios. O sea, es decir, yo cuando niego a Dios, me niego a mí, porque yo soy fruto de ese amor. Y sin ese amor no puedo vivir. Lo que puedo es cosificarme, lo que puedo es animalizarme. Padre, disculpe. A lo que yo iba es un poco lo que usted ha dicho, más o Es menos. decir, amar como Dios ama es la única manera de ser humano. Yo no puedo ser verdadera persona humana, no puedo ser hombre humano si es que no amo como el Señor ama. Por eso es que el Señor me humaniza. Sin el amor de Dios, de repente podré ser un robot, podré ser una máquina, un esclavo de alguien, una cosa, un animal político, un animal inteligente, un robot, pero no seré ser humano. Y el dolor es justamente la consecuencia de la purificación, de la poda, como dice el Señor. ¿Ya? No es que amar produce dolor, sino que una persona herida por el pecado, mundanizada, ame como el Señor ama, nos va a producir dolor. Padre, eh, disculpe, al final la redondeada que yo tengo siempre es,
Si hago algo, si lo estoy haciendo por mí mismo, entonces yo estoy controlando el amor de Dios, porque yo soy el que hace la acción, o si es que Dios lo está haciendo en mí mismo, a La través mío, única manera de amar como el Señor nos ama es en comunión de amor con Él, que es amor. que no tiene que ver nada con los sentimientos. Tiene que ver con los sentimientos porque los sentimientos son algo humano, pero no es ese amor humano de emociones, de afectos, que diríamos pueden confundirnos, ¿ya? No es ese amor romántico, pero no significa que es un amor sin sentimientos. Puede tener sentimientos negativos también. ¿Qué cosas, sentimientos negativos? Me cae mal esta persona, no quiero ni verla, pero le Ya, voy a pero hablar porque, eso no es el amor de Dios. Yo pero, cuando amo como, yo amo como, como Dios ama, lo que yo voy a hacer en lugar de tener un sentimiento negativo, me voy a compadecer. pero si no me compadezco, Es que si no me compadezco es porque yo no conozco el amor de Dios. yo no lo puedo controlar. Si yo no me compadezco es porque yo no estoy acogiendo el amor de Dios. ¿Cómo lo acojo entonces? Si no me Lo nace. tengo que recibir. El Señor me lo da. Y si yo lo recibo, es que el error es que tú quieres un algoritmo, una técnica, una metodología, una secuencia de pasos para amar como el Señor nos ama. Si algo así está pasando por tu cabeza, quieres la comprensión intelectual, claro, no sirve, pues. Por eso hemos estado diciendo que no es es un encuentro personal. Entonces, la secuencia, diríamos, si que hubiera alguna secuencia. Yo primero tengo que darme cuenta. Yo diría, ¿hay Dios? Yo creo que hay Dios. O yo creo que todos son cosas humanas. Las criaturas humanas creamos a Dios. Nuestras ideas, nuestros... Si yo pienso eso, claro, me pongo en pausa. Pero yo digo, si hay Dios. Luego la siguiente pregunta, ¿Dios me ama? ¿Soy amado por Dios? Esa pregunta uno se tiene que hacer. Y entonces cuando uno dice, sí, yo experimento que Dios me ama, en primer lugar porque tengo vida natural, en segundo lugar porque así tengo una fe chamuscada, frágil, débil, creo que hay Dios. Y eso es don de Dios. Sin fe yo no puedo decir que hay Dios. Con la razón solamente podría decir que hay un Dios, pero no que Dios me ama. Para decir que Dios me ama, yo ya no me alcanza la sola razón. Entonces yo experimento que Dios me ama. Entonces, si yo experimento que Dios me ama, yo voy a desear amarlo. Yo voy a desear corresponderle. Yo voy a desear esa cercanía. Voy a desear escucharlo, conocerlo y voy a desear obedecer. Porque Dios es amable. La figura de Jesucristo es amable. Pero cuando yo creo que yo estoy bien, yo controlo, yo organizo y me echo un ídolo de un Dios a mi manera, entonces, claro, cualquier cosa que no entre en mi esquema, lo voy a rechazar. Eso es lo que le pasó a los escribas, a los fariseos. Esto se necesita por eso recibir los sacramentos y se necesita la oración. Yo le decía hace algunos días a unas personas, una cosa que a veces yo creo que nos puede ayudar mucho es ir a un bautismo. Nosotros vamos a misa, pero no vamos al bautismo. Casi la gente va al bautismo cuando lleva a sus hijos a bautizar, cuando es padrino, cuando un familiar se bautiza, pero generalmente eso está asociado a muchas cosas sociales que me impiden, me lleno de ruidos, me impiden
disfrutar de la grandeza de este sacramento. Y en ese sacramento ha empezado todo. Entonces, por eso no es un problema intelectual. Entonces, tus preguntas, entre comillas, intelectuales, no sirven, pues. Eso lo dirá Pascal diciendo, el corazón tiene razones que la razón no puede entender. No es algo cognitivo. Es mucho más que sentimiento. Incluye sentimientos. Pero eso que son sentimientos, es lo que yo siento, es autorreferenciado, es el querer, pues. El amor de Dios no es un querer. El amor de Dios es una donación, es un agape. Por eso es que la codicia es lo opuesto al amor de Dios. Porque la codicia es tener, controlar, dominar, acumular. El amor de Dios es donación total, gratuita, incondicional, a los buenos y a los malos. Llueve sobre buenos y malos. Por eso es que incluso el pecador se puede dar cuenta que recibe cosas de Dios. Pero lo que yo creo es que nosotros tenemos una fe que tiene que ser purificada porque tal vez está herida de ese racionalismo moderno. Bueno, Gracias, Padre. Carol, no sé si quieres comentar algo y si no, les daría la bendición y quedaríamos ahí. Sí, Padre Augusto, solamente, bueno, eh, sí me llamó la atención mucho lo que mencionó hace un momento, que nosotros somos seres humanos cuando amamos como Dios ama. Si no, no somos verdaderos seres humanos, somos seres humanos heridos, deformados. Sí, Padre. Y, Padre, bueno, sabemos que hay muchas personas en el mundo que no son creyentes o que no saben que Dios existe, ¿no? Y pueden amar de esa manera también, ¿no? En vez de sin saber que están haciendo la voluntad de Dios. El Señor puede hacer que criaturas humanas puedan amar de esa manera, sí, pero Mm. no va a ser por algo meramente humano, va a ser siempre don, Claro, por la gracia de Dios. sí. Claro. O sea, no solo a los bautizados, diríamos. El Señor quiere dar eso a todos. Bueno, muy bien. Entonces les doy la bendición. El jueves se va a tocar un tema parecido a esto, que pueda ayudar, ¿ya? Y también el miércoles. Así que los que puedan participar. El Señor esté con ustedes. Con Y su la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bendiciones, Padre. Muchas gracias. Gracias a Hasta ustedes. pronto. Luego, Padre. Buenas Hasta, noches, Padre Melanie. gracias. Hasta luego.